Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. El último libro de la Biblia. Algunos dicen que fue escrito por el apóstol Juan, la mayoría dice eso. Y otros, pues una minoría dice que fue, tal vez pudo haber sido escrito por otro Juan, otro discípulo, que lo escribió, ya que primero hay muchas cuestiones que se toman en cuenta, pero al final, hermano, la tradición sigue diciendo que fue el apóstol Juan después de los 90 años que él estuvo allí. Así que, mis amados hermanos, seguimos con la tradición. Amén. Hasta que otra cosa pase. Versículo 14, lo tenemos. Dice la Biblia: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré lo que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito Señor, te pedimos que hables nuestro corazón. Gracias por la lectura que hemos tenido en este momento. Que lo interpretemos bien, la parte que vamos a interpretar, y que dejemos, Señor, el punto a aprender y el punto a señalar en los corazones de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Jesús. Bendice, como siempre lo has hecho, tu palabra, y que pueda obrar en cada corazón. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Bien, les decía que después de ver la película de ayer y tener el tema, pues maravilloso, ¿no? Ver los cristianos de la secreta. Cristianos que a su mayoría nos vemos así, usted y yo, cuando salimos a la calle, actuamos casi de la misma manera como el que hacía ayer, lo vimos, los que lo pudieron ver, básicamente salimos, hermano, y compartimos igual el mundo, no hay ningún problema, conversamos, platicamos, disfrutamos, a veces aparentamos no ser cristianos, a veces decimos: mira, yo voy a la iglesia, pero no tengo tanto que ver con la iglesia porque no me gusta mucho, estoy de lejos y prefiero vivir una intimidad Cristo y yo. Eso no debe ser en un cristiano debe entregarse de verdad. Y el tema de esta mañana es, ojalá fueres frío o caliente, ahí está, yo no le voy a poner más, es ojalá fuese frío o caliente. Hermano, el problema es igual al del fariseísmo. Llegar a nosotros a volvernos religiosos, eso genera en el ser humano una confianza que se excede los límites. Estamos tan confiados que ya somos salvos, estamos tan confiados que somos cristianos, que no vale la pena esforzarse un poco más, no vale la pena buscar la santidad, no vale la pena buscar nada. Ya está, hemos hecho, hemos terminado, Dios hizo la obra, es por gracia, es una salvación, es un don, es un regalo. Yo no tengo que hacer nada, entonces estoy bien, me siento feliz. Y yo creo que cada uno de nosotros, en cierta manera de la vida, etapa de la vida, lo estamos pensando. Luego, cuando viene aquella serie de intercambios entre pastores, predicadores, que este tiene la verdad, este no tiene la verdad, este aquel sí, este sí no. Entonces todo eso empieza a desequilibrar el conocimiento que uno tiene, y dice: bueno, entonces, y uno se enoja, ¿no? Y dice: bueno, entonces, ¿quién tiene la verdad? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, ese problema que se genera en el interior es normal en aquel que está en la búsqueda de encontrar a Dios, de encontrar una verdad, de encontrar a Cristo y ser fiel a Dios. Entonces, eso genera que cada uno de nosotros entre en una incertidumbre, y eso vaya generando una desconfianza. Escuchamos los sermones, pero no le ponemos tanto
sentimiento, tanto énfasis, porque decimos, no sé para dónde voy. Al final, allá afuera dicen otra cosa, otra gente vive bien. El problema de la Navidad, unos dicen que es pecado, que es del diablo, otros dicen que se celebre. Entonces, uno llega a una etapa donde no hay que hacer, ¿no? Y empieza a creer, bueno, al final dice, yo soy salvo. ¿Y qué? No, pero no es el punto. El detalle es, ¿cómo es tu entrega? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo vives con Dios? ¿Cuál es tu acercamiento con el Señor? ¿Cómo estamos con Dios? ¿Cómo vamos? El propósito, quiero leérselo, animar al cristiano a ser celoso, pero vea bien, en su servicio a Dios sin indiferencia, y que deje de ser de poco ánimo, es decir, que deje de ser tibiecito. ¿Entiende quién es un tibiecito? Tibiecito es aquel que viene a la iglesia, pero tibio. ¿No ha jugado aquel juego que le decían caliente, tibio, caliente? Hermano, viene bien tibio. Nunca se calienta con nada. Pasan las cosas y siempre es un cristiano tibio. No crece. Por eso la palabra dice, ojalá fueses frío o caliente. Dos extremos. Pero entre medio, dice Dios, yo no sé dónde lo sacaron. No sé de dónde salió. La indecisión puede ser trágica, hermano, para todo el mundo. Vea bien. Va un conductor manejando su motocicleta o un carro, lo que usted quiera, va manejando y no sabe qué hacer, el semáforo se va a poner en amarillo o está en amarillo, no sabe qué hacer, frena, no sabe qué hacer. Esa indecisión de no saber qué hacer puede causar, ¿qué puede causar? Un accidente, ¿no? Por eso es que el hombre tiene que estar, le llaman que debe ir manejando siempre a la defensiva, ¿verdad? Así debe manejar siempre el conductor, a la defensiva. ¿Ah? No. Sí, el conductor siempre debe manejar a la defensiva, no a la ofensiva. Porque el que anda manejando a la ofensiva, que le voy a pasar muy bien, es el que tiene accidente. Entonces, cuando un cristiano va a la defensiva, él ya sabe lo que tiene que hacer en momentos precisos. No tiene doble ánimo, porque no anda pensando otra cosa. Él está conduciendo, tiene fijo dónde va, cómo lo va a hacer y cómo va a llegar defensivamente. No se pega a los carros. Este es un ejemplo. Entonces, hermano, la indecisión puede causar un accidente, hablando de estar detrás del volante. Ahora póngase usted a pensar en un cristiano que solo tiene dos caminos. Antes era tibio y tiene que ser caliente, pero no ha llegado al extremo de caliente, sino que se quedó en el término medio. ¿Y ese término medio cómo se llama? No, me gusta más tibiecito. Es tibiecito. Entonces se quedó en el tibiecito, bien tibio viene a la iglesia, bien tibio vive en su casa, hace todo lo que tiene que hacer normal. Como dijo ayer el vecino que estábamos viendo la película, abre su closet, tiene una foto, es cristiano, tiene una fotografía de una mujer en bikini. Primero le enamora y después ¿qué hizo? ¿Quién se acuerda qué hizo después con la fotografía de la mujer en bikini? Te reprendo, Satanás, le dijo después de haberle enamorado. Y la cerró y le dijo, gracias, Señor, porque me ayudas a vencer la tentación. Y después volvió a abrir el closet y volvió a ver a la mujer. Ay, dijo que está bonita, dijo. Y la cerró. ¿No le pasa a usted eso? ¿O sí le pasa a usted eso? Entonces, un cristiano tibiecito. La indecisión puede también ser trágica, hermano, para la vida de los cristianos. Hay un problema. ¿Cómo se le llamaría a un cristiano? Bueno, el caso es este. Todos van a la iglesia. ¿No se ha fijado que el día domingo usted mira mucha gente cambiadita? Unos de saco y corbata. Como le decía antes, la iglesia tradicional iba a la iglesia, los hermanos, los miembros iban siempre, antes iban con saco y corbata. ¿Quién ha visto a los afroamericanos ir a la iglesia? Hermoso, ¿sí o no? Un solo fondo, hermano. Impecables a la iglesia. Entonces, mayormente antes en las iglesias tradicionales siempre se iba así. Llegó un momento en que empezaron a cambiar el saco y empezaron a ir solamente con camisa manga larga y corbata. Entonces, al ver una persona bien vestida, en esa época se sabía que iba a la iglesia. Ahora nos ven a nosotros en la calle, no sabe si va para una fiesta, para un parque, nada, porque vamos vestidos como caiga. Pero bueno, en aquella época se veía de esa manera. Lo miraban a la gente y se daban cuenta como que era ir a la iglesia. Ahora, llegamos toda la gente, usted lo mira en la calle, va para la iglesia
en muchos carros, muchos vehículos, usted ve que se empiezan a meter a las iglesias, se bajan, entran a la iglesia y el problema es cuántos de ellos son calientes, cuántos de ellos son fríos y cuántos de ellos son tibios. ¿Cómo podríamos medirlo? No podemos. Dios nos dejó algo específico, le decimos los frutos, pero mire hermano, hay gente que da fruto como que si fuera cristiano y al final termina perdido. Es bien difícil, o sea, es una línea tan delgada, pero tan delgada, que es difícil. Qué difícil poder decir este es, este no es. Yo he dicho algo, la única forma de saber lo que era cristiano es que esos frutos se mantengan hasta que muera. Yo solo así puedo decir, hermano, cuando haga el sepelio, este era cristiano, por lo que vi en él. Igual, si lo mira en mí, puede decir, hermano, se murió el pastor, este era cristiano. Siempre estuvo haciendo lo mismo, nunca se desvió y no cambió. Siempre fue igual hasta que se murió. Amén. Puede decir, pero ahora, si yo me perdí, me cambié, hice cosas que no debía, volví a seguir predicando y me morí, ¿qué tiene que decir usted? ¿Qué tiene que decir? Hermanos, el pastor caminó bien, pero de repente se tambaleó. No sabemos al final si había sido elegido. Porque no sabemos si el pastor era tibiecito. ¿Qué pasó, hermano? Entonces, usted sabe, los cristianos tibios. Entonces, hay dos extremos. Es el cristiano que se aleja, ¿sí? Y está el cristiano que supuestamente nunca se aleja, que está aquí, ¿no? Entonces a ese se le llama un cristiano tibio. Siempre va a las iglesias, está allí, pero no hace nada. No hace nada, le da igual. No pasa nada. Todo le da igual. Santiago capítulo 4, versículo 8 dice de la siguiente manera. ¿Lo tiene? 4:8, dice la Biblia. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores. Pecadores. Yo levanto la mano, hermanos, pecadores. Pecadores, dice Pablo. Limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Quién es el de doble ánimo? Bueno, ese cristianito tibiecito, pues no se le puede llamar de otra manera, pues está en la iglesia. Y no sabemos si todavía está tibiecito porque está calentando o está tibiecito porque le está pegando más a frío. ¿Entiende? Por eso se llama tibio. Hay dos maneras. Está el cristiano aquel que podríamos decir está en crecimiento y no encuentra cómo empezar. Está tibio, pero buscándole a caliente. Entonces el apóstol Santiago dice, a vosotros de doble ánimo, ¿qué debe hacer? Purificar vuestros corazones. Entonces es de tomar la decisión, me debo volver caliente. De una vez. Porque cuando empezamos, hermano, empezamos de frío a caliente. El problema es que vamos pasando ese proceso, pasamos por el proceso de ser tibiecitos hasta que los convertimos en calientitos, cristianos. Amén. Cuando iniciamos es difícil, hay una serie de preguntas que uno no entiende, cómo está la cuestión de ser cristiano, cómo opera la salvación, cómo es posible que alguien que es salvo no se pierda, cómo es que obra la salvación dentro de una persona que sigue siendo pecador, pero a la vez sigue siendo justificado. Entonces, todas esas cuestiones le cuesta y por eso se queda un momento en el medio, ¿sí? Tibiecito, pero tiene que volverse a un calientito. Tiene que ser un cristiano caliente. Por eso la palabra dice, ojalá fueres frío o caliente. Amén. Son como cristianos en la ciudad, somos como los cristianos de la ciudad de Laodicea, cristianos tibios. Es una pregunta. ¿Somos como ellos o no? El problema, el trasfondo, hermano, está hablando un poco de dinero, un problema que ellos supuestamente estaban bien económicamente, estaban todo bien, entonces no necesitaban de nada, no necesitaban de nadie. Ahora, ser como ellos, el versículo 14, leámoslo. Si somos como ellos, no lo sé, usted lo sabe, yo no sé, yo solo lo digo lo que la palabra dice con una cierta hipérbole. Muy bien, el versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, y he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Quién es el testigo fiel? ¿Quién es el testigo fiel? Porque en Salmo dice que hay un testigo fiel y es la estrella. ¿Sí?
También dice que hay una persona, Antipas, y le llama a mi testigo fiel, Antipas. Pero ¿quién es el testigo fiel? Jesucristo. ¿Y cómo lo sabemos que es Jesús? Vaya conmigo a Apocalipsis 1:5, solo pase la página. Y dice Jesucristo, ¿quién? Ya sabemos quién es el testigo fiel. ¿Quién es? Jesucristo. El versículo 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces ya sabemos quién es el testigo fiel y verdadero. Entonces el versículo 14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Hay posiciones acerca de quién era el ángel. Algunos dicen de que el ángel de la Odisea efectivamente era un ángel y que la carta va dirigida a un ángel que guardaba la iglesia. ¿Sí? Entonces dice, había un ángel que cuida, por aquello que dice que los ángeles son administradores de los santos. Entonces dicen que hay un ángel que está cuidando la iglesia. Y la carta va dirigida al ángel. Ahora, yo casi no creo esa posición. Yo creo más la otra posición que dice que la carta iba dirigida a los líderes de las iglesias, a los pastores, a los obispos en esa época, a los ancianos. Y la carta va dirigida a ellos, el mensaje va dirigido a ellos, porque cuando cuando Juan escribe, los ángeles no necesitan leer, porque los ángeles están en el cielo. El que necesita leer es el hombre que está aquí, que no sabe lo que está pasando en el cielo. ¿Me explico? Entonces, yo considero y me hago a un lado a la posición de que eran seres humanos por la evidencia. Es, hermano, yo necesito saber lo que Dios quiere que yo haga. El ángel ya sabe lo que tiene que hacer porque ya Dios le dijo lo que tiene que hacer. Por eso se llama ángel, mensajero, él tiene que llevar mensaje. Pero yo no sé todo lo que tengo que hacer, entonces escribe a la iglesia de la Odisea, al ángel de la iglesia de Odisea, y este es supuestamente el predicador. Entonces, basados en esas opiniones o en esas posiciones, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. ¿Quién es el principio de la creación de Dios? ¿Cómo lo sabemos? Porque si usted, por ejemplo, si yo postulo que el principio de la creación es Jesús, entonces me diría un testigo de Jehová, Dios creó a Jesús. Entonces, ¿cómo puede ser el principio Jesús de toda la creación? Entonces quiere decir que Jesús fue creado por Dios. Y si Jesús fue creado por Dios, entonces el arcángel Miguel es Jesucristo, que vino y esa historia se terminaría con testigo de Jehová. Pero veamos Apocalipsis capítulo 1 versículo 8. Apocalipsis capítulo 1 versículo 8. Dice la Biblia, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Ahora, cuando miramos principio y fin, dice el Señor, ¿quién es el Señor? Jesús, el que es, que era y que ha de venir. Solo hay una persona que va a hacer esas cosas, ¿sí? El que va a regresar por su iglesia es Cristo. Entonces está hablando Jesucristo, dice, el que ha de venir y además es el Todopoderoso. Entonces, en esto Jesucristo nos damos cuenta que Él es el principio. Y cuando leemos acá, el principio de la creación de Dios, tenemos que entender esa oración. El principio de la creación de Dios. ¿Quién es el principio? ¿Quién es el principio? El alfa y el omega. Jesucristo. Leamos otro capítulo, capítulo 22 de Apocalipsis. Capítulo 22, ya vamos a llegar a la idea, pero usted lo vaya teniendo. 22:13. Otra vez Jesús vuelve a decir, inicia en el capítulo 1, versículo 8, diciendo que Él es el alfa y el omega, y termina diciendo en el versículo 13, cuando todo ha sido restaurado, Él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Entonces, cuando está hablando que Él es el principio de la creación de Dios, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Entonces ya con estos versículos, que es el principio y el fin, la omega, el alfa y la omega, entonces vamos a determinarlo ya con Colosenses capítulo 1, versículo, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. ¿Ya lo tiene? Aquí está, 1:16, dice, porque en Él, bueno, leamos el 15 mejor, porque allí está el centro de todo.
versículo 15. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Dios, Jesús. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Primogénito no está hablando de ser el primero en hijo, está hablando de la preeminencia. Es el primero, es el último y es el primero. Entonces la palabra primogénito es preeminencia, Él tiene un lugar especial, es el primero sobre todo. El versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces vemos, Él es antes de todas las cosas, Él es el principio. ¿Quién? Ok. 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, ¿qué significa el hecho de que diga aquí el principio de la creación de Dios? No está diciendo que Dios creó a Jesús, está diciendo de que Jesús es el que creó todo. Él es el principio de todo, en Él está todo. Él hizo las cosas, las hizo para Él, por Él subsisten. Entonces Jesús es el creador de todo, Él es el principio. Él es el principio en Dios. ¿Entiende? Entonces, lo entendemos. El principio de la creación de Dios dice esto. Él inició todo. Sin Él, nada de lo que hay hecho existiera. ¿Por qué? Porque Él ha existido por los siglos. Ahí nadie lo creó. Jesucristo ya estaba ahí y Él creó las cosas. Amén. Él es el principio de toda la creación de Dios. Entonces, cuando Dios ve, Cristo ha creado todo, porque Cristo estaba allí, Cristo estaba creando. No es que el Padre crea a Cristo para que se crean las cosas, no, es que Cristo crea todo porque Él es el principio de todo. Y Él lleva la preeminencia sobre todo. Amén. Entonces, habiendo entendido el versículo 14, para continuar y hablar de los tibiecitos, porque no piense que se me olvidó, es nada más para poder hacer una entrada y entender lo que va a decir la palabra de Dios. Dice el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres. Ahora vamos a ver, hermano, ¿quiénes son los cristianos tibios? ¿Quiénes son los cristianos tibios? Tengo una serie de cosas que encontré entre algunos escritores y me gustó ponerlas para no ponerlas yo para que usted no se sintiera atacado por mí. Dice, este pastor me lo está diciendo a mí. No, leyendo algunos escritos fui sacando partes y los fui pegando. Entonces, ¿cuáles son aquellos cristianos que están un poquito tibios? Dice, bueno, son aquellos cristianos que no asisten a la iglesia o que asisten con regularidad, y pone en contraste con aquellos que pues no pueden venir porque tienen que caminar mucho para poder llegar a la iglesia. Por ejemplo, usted ha visto videos que tienen que cruzar ríos a veces para poder ir a la iglesia. Usted, por ejemplo, pasan un video de El Salvador, que El Salvador usted sabe que es chiquitito, y para ir unas hermanas, me gusta el video porque las hermanas, las diaconisas, llevan una ropa diferente y van empujando, no sé cómo se llaman, quienes han vivido, han trabajado en eso, saben, es unas como carretitas que se van en la línea del tren y ellas se van empujando con los pies, hermano. Y los kilómetros son largos, hasta que al final llegan a la iglesia. Se van, se cambian la ropa y ya salen de diaconisas. ¿Y sabe qué tienen que ir a hacer para evangelizar? Se vuelven a subir en la carretita, la vamos a llamar carretita porque no sé cómo se llaman, y vuelven a seguir empujando a las hermanas para poder ir a evangelizar. Ahora, sin embargo, van, pero hay que hacer un contraste, y me gustó como lo escribió el hermano. Dice, hay que hacer un contraste con aquellos que de verdad les cuesta llegar a la iglesia. O sea, no pueden, se les hace bien difícil. Una madre con un montón de hijos que tienen que alimentar, ¿cómo va a caminar con un montón de pollitos para la iglesia? Y son grandes tramos, entonces solo tal vez pueden hacerlo el día domingo, porque si va el día miércoles en la noche, ¿cómo regresa? Si es un gran tramo que debe caminar, y más ahora cómo va el problema de nuestras naciones, ¿no? Diferente en Estados Unidos, hermano. Usted sale a la calle, toma el autobús, trae aire acondicionado, trae calentón, lo esperan que se baje, todo, aquí está, facilito. Entonces, ¿quién es un cristiano tibio? Aquel que no quiere participar en la congregación, que no le gusta venir, que pone pretextos para todo. Y yo le decía a los hermanos, y yo se lo he dicho a ustedes, hermano, no ponga de pretexto nada. Pues uno le dice, hermano, ¿por qué no fue a la iglesia?
O no, hermano, es que el carro me falló. Tenga por seguro que su carro se va a arruinar. Y lo va a perder. Como sea, de repente va a perder el carro. Va a comprar otro, claro, va a comprar otro. Pero el peso lo va a llevar usted. Porque usted está poniendo un pretexto que es mentira. Hermano, ¿y qué pasó? Que no? Se me enfermó la mujer. Se le va a enfermar la mujer. Sí, todo lo que usted ponga de pretexto, eso es lo que, recuerde, donde está tu tesoro, está tu corazón. Y hay un dicho, bueno, no es dicho, está en Proverbios, dice que lo que el impío teme, eso le vendrá. Entonces, ¿quién es el cristiano tibio? El que no asiste. ¿Quién es otro cristiano tibio? El que no ofrenda nada. No estamos hablando del que no tiene. Estamos hablando que el que no quiere. Ayer mirábamos el video de la película, me gustó también. Ya yo lo había visto hace tiempo, pero yo no me acordaba mucho de todo, ¿no? De todo. Y me gustó que él dice, está en el culto, está dormido, y cuando lo están despertando dice, está orando el hermano, y está bien dormido, porque anduvo pachangueando la noche anterior. Entonces llega el momento de la ofrenda y todos se ponen en pie y dice, Señor, no, lo que saque ahorita de la bolsa te lo voy a dar. Mete la mano y saca un billete y dice, ¡ay! Dice, este billete no, y lo mete rápido y saca otro y dice, Dios es fiel, dijo, cuando sacó un billete más pequeño. Dios es fiel y se manifiesta y puso la ofrendita. Lo único que este cristiano ofrendaba algo, pero el cristiano tibio no ofrenda nada. Recuerden, esto lo tomé yo de otros predicadores, no lo puse yo. Porque no es que solo pasa aquí o pasa allá, no. Esto es, hermano, usted lo puede ver mundial. Es en todos lugares. No solo pasa en una sola iglesia. Pasa en todas las iglesias. No ofrenda nada. Entonces es un cristiano tibio. ¿Por qué? Haciendo un contraste con aquellos cristianos que son pobres, que realmente no tienen nada para ofrendar, que están pasando tribulaciones, pruebas. Hermano, no puede. Mire, la iglesia no se sostiene básicamente porque alguien dio o no dio. ¿Entiende? La iglesia va a seguir caminando porque es una obra de Dios. Se dé o no se dé. Porque si tenemos que terminar en un garage, terminamos en un garage. Demos el dinero o no lo demos, la obra va a continuar. Y si no se puede hacer en un garage, entonces se va a hacer persona a persona. Pero la obra de Dios jamás va a terminar. Porque la obra de Dios está en el corazón de los hombres. Se llama Espíritu Santo. Entonces no se trata de dinero. El problema es dónde está mi corazón. Mi corazón está en el dinero. Y yo tengo miedo que con mi dinero, con lo que voy a dar, me lo están robando. ¿Entiende? Entonces, ese es un cristiano tibio. No quiere dar. No ama la obra y no da. Ahora recuerde, dé o no dé, la obra continúa. El detalle es cuando usted muere y aparezca en el cielo. Ahí usted se arregla con el Creador. No se preocupe. O yo me tengo que arreglar con el Creador, eso va a ser allá. Vuelvo y repito, ya hace el contraste el brother. Y dice, hay un contraste. ¿Cuál es? Aquel hermano que está pobre, que no tiene nada, que está viviendo a puras penas, que está pasando tribulación. Pero aquel que tiene y se ha amarrado su dinero, ¿qué problema? La iglesia siempre continúa, no se preocupe. El sermón no se trata de dinero, se trata de hermanos que somos tibios. Amén. No me interesa el dinero. Me interesan los cristianos que pasen de tibios a calientes. Otro más, ¿no es el cristiano que nunca estudia la Biblia acaso? Y bueno, y hay que hablar, ¿verdad? Porque hermano, hay personas que ya pues no ven bien, necesitan una Biblia más grande, tienen la intención de leer, pero no tienen la Biblia completa o correcta, se les cuesta, no pueden mantenerse enfocados, comienzan a leer por las edades y se duermen. ¿Entendemos? ¿Sí? Siempre hay excepciones en la vida, pero mayormente, hermano, nosotros tenemos que leer la Biblia. Yo sé, mire, sin juzgar y sin nada, yo sé que vemos aquí hermanos que pasamos más tiempo en el teléfono que con la Biblia. Mire, si pudiéramos ver la huella digital, para aquellos que tienen iPhone, ya cuando le ponen la huella para que abra el teléfono no lo abre, porque ya se acabó la huella tanto pasar el teléfono, pasando Facebook para arriba. Ya no usa el gordo, hoy usa el dedo de enfrente. Cuando se le acabe la huella digital de aquí, va con el de en medio, hasta que se acabe lo de los 5 dedos, después pasa con la otra mano. Y cuando ya no tenga huellas digitales, entonces se va a conseguir de los teléfonos de los Samsung, que solo lo mueve así y él solito se pasa. Hermano, pasa más tiempo en el Facebook, en Twitter, Instagram, lo que quiera.
pero menos con la Biblia. ¿Quién es él? ¿Quién es ella? Un cristiano tibio. Y la palabra dice, ojalá fueras. No. ¿Qué pasó? Ojalá fuese frío o caliente. ¿Sí? Ojalá fueras cualquiera de estas dos cosas. Pero está siendo tibio. Además, hermano, ¿no será aquel cristiano que ni siquiera quiere vivir piadosamente? Siempre sigue viviendo igual. Enojado, peleando, pleitisto, todo le cae mal, todo le incomoda, no quiere participar con los hermanos, es de aquellos hermanos cerrados, hermanas cerradas que se aíslan, no pueden participar con los demás, nunca tienen humildad, no viven piadosamente, no quieren tener piedad para los demás. Recordando lo que dice Pedro, hermano, que después de la sanidad del cojo, él dijo, ustedes piensan que por mi poder o la piedad nuestra, él ha sido sanado. No, si fuera por mi piedad y por mi poder, jamás. Porque el ser humano no puede tener la piedad, pero no buscamos el ser piadosos. ¿Sí? Entonces, ese otro cristiano tibio. Además, otro cristiano tibio es aquel que sabe que hay un hermano que tiene necesidad y tampoco le ayuda. No le importa. Hermano, fíjese que ya está pasando necesidad aquel hermano. Anda en pecado. Que arregle su vida. Y no va a hacer nada. No, que arregle su vida, está en pecado. No, tiene que ayudar. Un cristiano tibio se hace a un lado. No le importa. ¿Quién es un cristiano tibio? El que no le importa a la gente si se condena o se va al cielo. El apóstol Pablo, vuelvo y repito lo que dijo. Todo lo soporto por amor a los escogidos. ¿Y qué era todo lo soporto? De los judíos 3 veces he sido azotado. He sido apedreado. Naufragios bastantes. ¿Y por qué soportaba tanto Pablo? Por amor a los escogidos. ¿Sí? Si a nosotros no nos importa si la gente se condena o va al cielo y nos da igual, ese es un cristiano tibio. Un cristiano de verdad se preocupa por las almas. Y cuando mira a alguien que es inconverso y no sabe nada, él se acerca y le enseña lo que le hizo Felipe al etíope. ¿Entiendes lo que lees? No, porque no hay quien me explique. Para eso estoy yo aquí, papá. Dios me mandó a explicarte. Dios me mandó a ser evangelista. ¿Sí? Pero le dije, hermano, no se necesitan templos. Si el templo se cierra, un garage. Si no hay garage, face to face. Face to face. Hermano, yo te puedo enseñar, querés aprender de Jesús, yo te puedo hablar de ese Cristo que no conoces. ¿Sí? Face to face. Cara a cara. La pregunta, ¿es usted cristiano tibio? No conteste. ¿Por qué somos cristianos tibios? ¿O por qué hay cristianos tibios? Versículo 16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermano, eso es triste. Que Dios nos vomite de la boca, eso es triste. Eso significa que Dios no nos recibe. Eso significa que no vamos a estar con Él. ¿Quiénes son los cristianos tibios? Aquellos que piensan que no tienen necesidad de nada. El versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermano, si usted ve lo que está diciendo la palabra de Dios, es duro. Es duro. Porque está hablando con aquellos que supuestamente somos cristianos, pero en vez de ser cristianos reales, somos cristianos tibios. Y decimos, yo no necesito de Dios, yo estoy bien, tengo un trabajo, gano lo suficiente, pago mi renta, tengo mis vehículos, estoy bien, yo no necesito tanto. Que sirvan o que anden buscando a Dios aquellos que tienen necesidad. Yo no tengo necesidad. Déjeme recordarle algo, lo voy a recordar siempre. No siempre y toda la vida va a estar igual como está hoy. Si hoy está bendecido, no siempre va a estar así. No siempre, va a venir el tiempo de prueba. Por eso le digo, hermano, si lo podemos hacer un simbolismo, 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Yo no sé cuántos años va a vivir usted abundantemente, pero tampoco sé cuántos años va a vivir usted en escasez. Y cuando ese tiempo llegue, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser cristiano de abundancia y no volver a aparecer a la iglesia porque ahora está pasando escasez? ¿O está al revés los otros, no? Que cuando estaban en escasez estaban todo el tiempo en la iglesia, pero nomás llegó la abundancia, desaparecieron. Apareció el rapto para ellos. ¿Quién es un cristiano tibio? Es aquel que dice que no necesita nada de Dios porque todo lo tiene aquí en la vida. ¿Qué es tenerlo todo? Hermano, paga la renta, ahorra, puede darse sus viajes, puede darse sus paseos, puede disfrutar.
No necesita tanto de Dios. ¿Por qué tiene que servir? Que sirvan los pecadores, porque yo estoy bien. Dios me ha rebendecido. Entonces, ese es un cristiano tibio. ¿Por qué? Porque dice, porque tú dices, yo soy rico. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y dice, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, no tenés nada. Nada, porque todo lo que puedas tener ahorita, no olvides las palabras de Alejandro Magno. Quiero que me saquen las manos del ataúd. ¿Pero por qué, Alejandrito? Porque sin nada me vine y sin nada me voy. La conquista que hizo en ese tiempo del mundo no se llevó nada. Murió a los 33 años, más joven que yo. Y había conquistado el mundo conocido casi en esa época. Entonces, nada me llevo, porque nada traje. ¿Sí? Entonces dice Dios, déjenos que haga. Y le decía ayer a los demás haciendo con Dios, hermanos, es bien interesante, ¿no? Jesucristo no se interesa en aquellos que van al infierno. ¿Sabía usted eso? Aquellos que han decidido irse al infierno, Jesús no se preocupa de ellos. Y él hace una parábola y dice, había un hombre que empezó a trabajar la tierra y ganó mucho, y lo empezó a guardar en su granero. Y luego se dio cuenta que no cabía en el granero, y él siguió trabajando más y vio que no cabía en su granero. Entonces dijo, no, voy a botar este granero y voy a construir uno más grande. Y Dios lo siguió bendiciendo, hermano, y le dio más y le dio más. Y él siguió guardando, hizo aquel granero, el granero magnífico, y lo llenó de fruto. Y cuando ese granero gigantesco estaba lleno, dice Jesús, y que Dios le había dado todo para que lo llenara, él dijo, regocíjate, alma mía, porque lo que has querido lo tienes. Todo está hecho. ¿Sí? Ahorita vamos a ir a disfrutar lo que hemos hecho. Y dijo Jesús, necio, ¿no te das cuenta que hoy vienen a recoger tu alma? Y lo que has provisto, ¿para quién va a ser? Te equivocaste. Entonces, Dios no tiene ningún problema, hermano. Así que no valore el hecho de que ahora no le falta nada, que mañana no lo va a necesitar. Todo ser humano, sin, necesita de Dios. Toda la vida. Y el problema es que a veces la economía, el bienestar, la salud, o tener una familia bien formada, bien sólida, genera no tener dependencia de Dios, sino que nos sentimos tan seguros y nos volvemos independientes. Y eso hace que nos hagamos a un lado de Dios, dejemos a Dios y nos volvamos cristianos tibios. Hoy no voy a ir a la iglesia, al fin y al cabo mi Dios está en mi corazón. Así que no tengo que ir a la iglesia porque ahí hay personas peores que yo y pues ¿para qué voy? Mejor me quedo en la casa. Voy el otro domingo, o voy el otro miércoles, o voy el otro viernes, no hay ningún problema. Al final de cuentas hay peores que yo. La Biblia no dice que usted se mida con su hermano, la Biblia dice que usted se mida con Dios. ¿Quién es el estándar de medida? Jesucristo. Entonces yo me tengo que comparar con Jesús, no con usted. Yo podría decir, no hermano, si en mi iglesia los hermanos no hacemos nada, ¿por qué me voy a preocupar yo? No, hombre, si mire, como me dijo una vez un pastor, no hombre, no le enseñe hermano, cualquier cosa, entreténgalos, ellos se entretienen con cualquier cosa, hombre. Ellos no saben nada, dijo, de él es cualquier cosa. Sí, de así los hermanos, me explico. Entonces yo me volvería un cristiano tibio. Mi relación no es con usted, mi relación es con Dios. Yo me tengo que parecer a Jesús, no a usted. ¿Entiende? Yo no me tengo que parecer a usted, yo no deseo parecerme a usted, lo digo con respeto, yo deseo parecerme a Jesús y vivir esa vida piadosa. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Usted sabe que en Apocalipsis, ya no vamos a ahondar en esto, en Apocalipsis habla que las acciones justas son las vestiduras blancas, y Jesús está diciendo que tome vestiduras blancas, pero también dice que compre del oro. ¿Cómo yo puedo comprar oro del cielo? ¿Cómo yo puedo adquirir oro del cielo? Jesucristo dijo de que usted deje de sembrar o de guardar aquí en la tierra, donde el orín y la polilla y el ladrón, el orín y la polilla corrompen y el ladrón mina, roba. Y dijo, y ustedes entonces hagan tesoros en el cielo. ¿Sí? Acciones justas. Entonces usted va a empezar a guardar y adquirir el oro del cielo. Entonces dice Dios, empezá a vivir conforme a mi estándar. Entonces, compra de mi oro, pero además también adquiere vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra tu vergüenza. Porque no tienes nada, no hay acciones justas, no hay un fruto, no hay nada. Entonces él termina diciendo,
Versículo 18. Y unge tus ojos con colirio para que veas, porque anteriormente en el 17 dice que es, aparte, mire, está en el 18 está explicando lo que dijo en el 17, es desventurado, es miserable, es pobre, tiene que comprar del cielo, pero también aparte de ser pobre es ciego. De lo desnudo está hablando que quiera vestiduras para que no se descubra su desnudez, pero dice que es ciego y que necesita lavar los ojos con colirio. Colirio era algo que se vendía muchísimo allá porque había un problema en los ojos por una serie de cuestiones que vienen allí. Entonces vendían el colirio que utilizaban para los ojos. Entonces dice que se te abran bien los ojos, que te pongan claritos para que puedas ver tu condición, dónde estás, quién eres. Entonces tenemos que tener una dependencia de Dios porque no reconocemos que nos estamos perdiendo porque estamos tibios. Y el tibio cree que está bien. Todo está bien. Porque lo valora conforme a los hermanos. Dice, conforme a mi hermano estoy mejor. Sí, porque yo no ando haciendo lo que mi hermano hace, así que estoy bien. Y no se da cuenta que está perdiendo. Porque la Biblia no dice, sed imitadores de tu hermano, como Cristo es imitador de tu hermano. Usted tiene que imitar a Cristo. Y a los que igual que Él se conducen. Pero no a cualquier hermano. Amén. ¿Cuál es la esperanza de los cristianos tibios? Hermano, lastimosamente dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hablando de las personas que están, supuestamente no necesitan nada de Dios, él le dice, yo estoy a la puerta y te llamo. Necesitas de mí. Eres desventurado, no tienes nada, eres pobre, miserable, ciego, desnudo, no tienes nada. Yo estoy a la puerta, te llamo. ¿Vas a responder o no? Arrepiéntete. Arrepiéntete en este momento si crees que tú puedes solo. El versículo 21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, el cristiano tibio toda la vida va a tener un problema. Porque el cristiano tibio realmente lo que hay en su corazón es un doble ánimo, es un doble sentimiento. Él valora las cosas como las ve, no como la Biblia lo enseña. Él quiere vivir el estándar del mundo, pero no puede vivir el estándar de Dios. Nosotros no somos llamados a vivir de acuerdo al estándar del predicador, al estándar de los hermanos que se congregan en una iglesia. Nosotros somos llamados a vivir bajo el estándar que Cristo mismo impuso y que tenemos que imitar. Ser como Él. Hermanos, no hay cabida para un cristiano tibio. El versículo, igual que el tema lo dice, el 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, concluimos. El Señor tiene misericordia y tiene la paciencia, y la paciencia de Dios se conoce como longanimidad, que significa, la longanimidad es más extensa, es más larga que la paciencia. Se extiende mucho más a través de la misericordia, pero también tiene un límite. Entonces, pero en su longanimidad, en su paciencia, Dios le está esperando a los seres humanos a que puedan tomar o den ese paso de convertirse de tibios a calientes. O por última instancia, como le dije el viernes, que no perdiera su tiempo. Si usted siente que pierde el tiempo porque no ama a Dios, entonces en vez de subir a caliente, puede tomar la decisión de una vez de tomarla para frío. No hay ningún problema. Si usted toma ser frío y decide vivir fríamente en el mundo, pues usted sabe cómo vivirlo, y eso nosotros lo aprendimos. Ya lo tenemos perfectamente bien, está impregnado en el corazón y en la mente cómo vivir en el mundo, cómo ser una persona fría. Pero si estamos en la tibieza, solo tenemos que dar un paso para ser calientes, y es parecernos a Jesús. ¿Cómo lo voy a lograr? Arrepintiéndonos antes que sea tarde. Es el mensaje que da: arrepiéntete. Arrepiéntete. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Arrepentite. Da ese paso, caminá, créelo. Entonces empezá a salir, empezá a parecerte más a Jesús, empezá a buscar piedades, empezá a buscar santidad. Hermano, antes que sea tarde, arrepintámonos de la vida que hemos llevado. Usted se conoce. La Biblia dice que el espíritu de hombre se conoce a sí mismo, y solamente lo puede conocer también el espíritu de Dios. Delante de Dios usted no esconde nada, y usted se conoce quién es. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar.